¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Buffet Legal, el programa que combina tema jurídico con tema gastronómico. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros compartiendo conocimiento en derecho laboral. Ella es la maestra Claudia Celis García. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Roy, buenas, un gusto saludarte y estar nuevamente contigo. Ahora en este programa, que es me parece que es la dinámica en combinar este tipo, tanto la comida como los temas jurídicos, pues me parece una dinámica muy agradable, y considero que vamos a desarrollar una buena charla. Es correcto, maestra, porque este programa no trata tanto de dar clase, de compartir conocimientos, sino de llevar el derecho a la vida de nuestros invitados y aprender de esas vivencias. Y esta clase es muy especial porque la maestra Claudia Celis García es jueza en materia laboral. Entonces, por supuesto que tiene muchísimo para compartir con nosotros. Maestra, lo primero que queremos saber, lo primero que queremos dirigirnos a nuestro público, que muchas veces son estudiantes, es precisamente esta parte de, pues ya soy jueza, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Su carrera. Usted estudió Derecho, pero ¿dónde lo estudió? ¿Cuántos años estudió? ¿Cómo fue su vivencia de estudiante? Pues mira, Roy, pues yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues mis estudios los desarrollé pues en el periodo de los 5 años. Lógicamente, como todos, pues nos llevamos un tiempo más en el tema de titulación, pero todo mi desarrollo académico lo he realizado precisamente en la Facultad de Derecho. Yo la considero, como muchos, mi alma mater. Cada que piso Ciudad Universitaria considero que me reinicia la vida, ¿no? Porque hasta considero que es una adicción estar, en el buen sentido de la palabra, respirar Ciudad Universitaria. Entonces, de ahí soy egresada, estudié la licenciatura, me titulé con una tesis en materia laboral, precisamente. Hice mi tesis se tituló Análisis de las disposiciones testamentarias en materia laboral. Hubo una cuestión híbrida entre cuestiones civiles por la cuestión de testamentos, pero más que nada enfocada a los temas laborales. Entonces, pues yo creo que desde ahí ya el destino me estaba marcando cuál iba a ser mi futuro, puesto que pues nosotros, al fin de cuentas, como todo, desarrollamos o creemos o nos especializamos porque pensamos que ahí es nuestro futuro, pero la vida da tantas vueltas que te coloca, creo que, donde debes de estar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue mi caso. Posteriormente hice una especialización con mención honorífica en materia civil, puesto que mi campo laboral en un momento dado era el civil, y como te digo, jamás uno piensa a dónde va a terminar, pero considero que eso también me sirvió de base para la actuación que estoy llevando. Ahí desarrollamos una teoría del acto jurídico que tú conoces, que yo considero que se aplica en la mayor medida de las materias, pues materia contractual. En materia laboral, pues hablamos de contratos, igual de contratos de trabajo, pero pues la teoría general del acto jurídico aplica a todo tipo de contratos. Lógicamente que en la materia laboral pues lleva un fin social, ¿no? Pero a fin de cuentas yo considero que eso me dio herramientas para desarrollar la actividad que estoy realizando. Y posteriormente pues hice muchos cursos. Me gusta actualizarme, porque pues como sabes, si uno se va a dedicar a una función como la jurisdiccional, tiene que estar en constante pues evolución, puesto que, como todos sabemos, los que nos dedicamos o los que estudiamos derecho, sabemos que esta ciencia, porque es una ciencia, es dinámica. Tenemos que ir al cambio, o sea, el derecho cambia a la par que se van dando los fenómenos sociales. Entonces, lógicamente, ¿qué implica? Implica un estudio constante, una actualización constante. Un abogado, una persona que se dedica o que es un profesional del derecho, en el ámbito en donde se desarrolla, no puede estar estático.
tiene que estar en constante construcción, en constante actualización, y eso no nada más implica una cuestión en legislación o en temas locales, sino que debe incluso ir más allá. Tomar cuestiones de derecho comparado, no sé, ¿no? Todo eso es lo que engloba. Entonces, me he ido actualizando en materia de derechos civiles en su momento, en derechos humanos, toda cuestión de esta perspectiva de género, porque no solamente se centra a una sola materia, sino que se centra a todos los campos del derecho propiamente. También me actualicé en todas cuestiones en materia de transparencia, acceso a la información, porque es muy importante, sobre todo quienes desarrollamos una función jurisdiccional, debemos de verificar todo eso. Entonces, aterrizar la maestría, porque pues lógicamente pues es un grado que no solamente es necesario para el desarrollo profesional y laboral, sino que también a veces buscas algo más. En mi caso yo siempre busco algo más, me gusta estar en constante, pues actualizarme y conocer, me gusta conocer las cosas y conocerlos, pero no me gusta quedarme atrás. Entonces pues estudié mi maestría y la verdad las aristas de la maestría, tú sabes bien que es una cuestión filosófica o una cuestión pedagógica. A mí me gusta ser maestra. Yo de niña jugaba a ser la maestra del kinder, entonces me gustan mucho los niños. Entonces pues dije, si no me hubiera dedicado a esta profesión, quizás sería una maestra de kinder, con mi babero, con mis colores llamativos, mis actividades y con muchos niños. Y a la fecha digo, ¿no? Si ya la vida diera tantas vueltas, yo creo que terminaría poniendo una guardería. Entonces, pues me ayudó a esta cuestión, pero también la cuestión filosófica, Roy. Esa cuestión filosófica que te hace pensar y que te hace ver a los fenómenos sociales de otra manera. No solamente es una cuestión que dice hay un cambio constante y por qué pasan las cosas, pero por qué sucede esto, por qué se da este fenómeno, ¿no? ¿Por qué hasta una cuestión que digamos en la materia donde yo me desarrollo como jueza? Voy a decir, bueno, ¿y por qué esta cuestión de los trabajadores? ¿Por qué esta cuestión de renuncias o esta cuestión de acoso laboral? Pues tiene causas, ¿no? Y las puedes elevar a un plano no solamente que se queden nada más en lo ordinario, sino lo puedes elevar a un plano filosófico incluso, ¿no? La misma función jurisdiccional yo creo que se eleva a un plano filosófico, porque me queda claro que en temas de teorías jurídicas contemporáneas, puesto que en la maestría llevamos teoría jurídica contemporánea 1 y 2, y la verdad me tocaron maestros excepcionales. Una de ellas, Abril Uscanga Barraras, que es ahorita ha crecido tanto a pesar de ser tan joven, es una de las personas que admiro mucho y fue mi maestra. Ahorita en la universidad creo que no sé si es directora del seminario de filosofía de Derecho. Y también otra eminencia, que a lo mejor me está escuchando, es el doctor Juan Vega Gómez. Guapísimo el doctor. Pero ahorita está, no sé si todavía, la verdad no sigo a la estación noroeste de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque hay una estación noreste que se dedica a todos esos temas filosóficos, pero en el norte, en Baja California me parece estar. Y creo que él estaba ahí, tenía una función, una dirección ahí, si no es que es el titular de esa unidad, pero la verdad, las teorías que con el doctor Juan Vega Gómez analizamos, me quedó marcada una donde muchos temas filosóficos era que la función jurisdiccional, el plano, la actividad del juzgador es una cuestión de servicio. El ser juez, el ser jueza implica estudio, implica capacitación, implica piedra, implica estarte en constante actualización, pero considero que algo que te hace ser juez es la vocación. Considero que muchos podemos llegar, pero si no hay vocación de juez, yo creo que ahí es donde quedamos debiendo.
quedamos debiendo a quién, pues al justiciable, al ciudadano que precisamente se presenta ante los tribunales a pedir una solución a sus conflictos cotidianos que no pudieron arreglar por cuestiones pues a veces viscerales, a veces de sentimiento, a veces de necesidad, y que no lo pudieron arreglar porque algo falló. Falló propiamente su empleador, en mi caso, en una cuestión civil, el comprador, el vendedor, o la familia incluso, si nos vamos a derecho familiar, o en una cuestión penal, tu propia familia cuando una persona es víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces, en ese sentido, y a veces las instituciones también llegan a fallar. Pero lo que me quedó claro desde esa concepción filosófica es que el juzgador tiene una función principal, que es el dar un servicio a las personas. Y yo creo que a partir de ahí es que me empezó a llamar la atención en formarme, y la verdad yo sí quería ser juez, pero no sentía que pues faltaba mucho, ¿no? Y lógicamente en el ámbito donde me desarrollo pues hay mucha competencia. Hay mucha competencia, y tan es así que hice muchos exámenes en materia civil y en materia de oralidad. Cuando el Poder Judicial de la Ciudad de México es uno de los pioneros en oralidad, y si no es que considero, sin desnotar a los demás poderes, considero que es uno de los puntas de lanza en materia de oralidad. Desde toda esa transformación, esa actualización, yo decía, pues un juez de oralidad, o sea, ¿cómo va a ser un juez de oralidad? ¿Cómo, si partimos de un proceso escrito, cómo te vas a sentar o cómo vas a hacer frente, cómo vas a hablar, ¿no?, al justiciable? Lo vas a tener enfrente, vas a sentirlo. Entonces eso también llevó a esa inquietud, ¿no? Y toda esa preparación. La maestra me dio la oportunidad de estudiar y explorar otros horizontes. Gracias a la universidad tuve la oportunidad de viajar al extranjero. Traen a presentar un ensayo. Jamás pensé, la verdad, a la edad en que yo estaba estudiando la maestría, a comparación de los muchachos de 20, 25 años en esa época, yo era una de las más veteranas. Entonces, pues jamás pensé que a mí me llegara a ir a una cuestión de saltar ahora sí que saltar a otro continente y poder exponer algo, un criterio mío, una teoría, quizás para muchos no fue buena, o para otros sí, pero considero que yo hice una teoría, la pude desarrollar y me dieron la oportunidad de exponerla en otra universidad, en la Universidad de León de la Mancha, en España. Entonces me dio la oportunidad, y yo creo que a partir de ahí también como que se me abrieron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de poder desarrollar, de poder estructurar, de poder reflexionar, y con esa cuestión de visión del servicio. Posteriormente a ello, pues fueron las actualizaciones que he venido realizando en el Poder Judicial, porque lógicamente es una actividad, estando dentro del Poder Judicial, implica que tienes que estar capacitándote constantemente. Qué interesante, maestra, muchas gracias por compartir esa parte académica, gran trayectoria de años, no solamente licenciatura, maestría, sino estas capacitaciones de las que nos habla. Pero vamos a pasar a un punto un poquito más personal, y justamente tiene que ver con la parte del buffet. Para esta sección, usted, la maestra, eligió comida oaxaqueña, unas tlayudas que vamos a degustar a continuación, y enseguida nos vemos para comenzar con ella. Ya estamos de vuelta, y con la magia de la edición ya tenemos aquí las tlayudas y chocolate oaxaqueño. Maestra, la pregunta que no nos podemos saltar: ¿por qué tlayudas? Pues Roy, pues es que eso es un alimento típico de mi familia. Mi papá es oaxaqueño, es de la zona de la Mixteca de Oaxaca. Entonces, pues yo crecí con estos sabores y estos olores. Entonces, precisamente a mí me encanta el chocolate. Y pues si más si es de Oaxaca, pues yo creo que es sin desnostar a los demás, yo creo que es uno de los mejores. Entonces, esa es la razón. Yo creo que esta elección evoca a mi familia, evoca a las raíces,
porque conforme a la Constitución política del Estado de Oaxaca, todo hijo de oaxaqueño es oaxaqueño. Entonces, pues yo soy oaxaqueña también. Si no de nacimiento, pero sí de raíces y de sangre. Excelente, Entonces, maestra. Por esas razones que elegimos este menú. Qué orgullo, y pues para empezar vamos a hacer un brindis con el chocolate oaxaqueño, por Salud. su familia, por Oaxaca y por nuestras tradiciones. Salud. Qué rico es el chocolate de Oaxaca. Delicioso. Muy, muy rico. Bueno, maestra, mientras vamos a probar un poquito de estas tlayudas, vamos a platicar, como le mencionaba, de un tema ya un poquito más enfocado en la charla, que justamente tiene que ver con la parte de trayectoria profesional. Pero vámonos a lo básico. Ya nos platicó de cuando era estudiante en sus diferentes modalidades, licenciatura, maestría, especializaciones y actualizaciones, pero ahora queremos saber un poquito acerca de ese inicio que todas y todos tenemos o ansiamos por tener. ¿Cómo es que se transiciona de estudiante o durante ese inter evoluciona para empezar a trabajar en algo relacionado con el derecho? ¿Cuál fue su primer acercamiento? Pues mira, Roy, yo creo que el primer acercamiento con el derecho fue precisamente pues mi hogar, ¿no? Mi papá es abogado. Entonces, su hermano más chico también es abogado, pero creo que él es uno de los más grandes y era uno, o sea, venir de de 8 hermanos, 7 hombres y una mujer, de una familia proveniente de Oaxaca, de pues la cuna de Benito Juárez, y el no ser abogado, pues creo que pues ahí quedaba de ver una familia, ¿no? Entonces, pues mi papá es de los más, es el tercer hijo y es uno de los más, o sea, el único abogado fue reconocido en su familia, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento es precisamente del derecho, pues lo tengo desde la cuna. Y por otro lado, mi mamá sin querer, pues se conocieron en un despacho, entonces imagínate, yo creo que mi mamá era estudiante en ese momento, estudiaba creo que su secundaria, y pues era secretaria en el despacho donde mi papá trabajaba, entonces en ese sentido pues yo creo que desde esa época estamos vinculados, ¿no? Y pues desde siempre mi papá ha ejercido su profesión en diferentes áreas, diferentes ámbitos, pero siempre me recuerdo y se conservan en casa una serie de códigos civiles, de constituciones de todos los estados con pasta azul y letras doradas. Entonces hay, por ejemplo, libros de él. Entonces, pues en eso, mis hermanos y yo crecimos con eso. Desde la infancia creo que estoy vinculada con la profesión. Excelente, maestra. Qué buen primer acercamiento. Como muchos seguramente en el público, el primer acercamiento es por parte de papá, de mamá, en el vínculo familiar. Así que vamos a comenzar con la degustación, maestra, y a continuación ya seguimos con esta trayectoria profesional y su inicio. Buen provecho. Pues provecho. Ya estamos de vuelta. ¿Qué le pareció, maestra, la tlayuda y el chocolate? No, pues exquisito. Me sentí yo en Oaxaca. Muy Parece rico. que yo estaba en el mercado Benito Juárez, degustando una deliciosa tlayuda con su tasajo, su quesito oaxaqueño y un exquisito chocolate. Qué bueno que le gustó, maestra, también nosotros lo disfrutamos muchísimo y gracias por compartir también esa parte de su vida con nosotros. Y ahora sí, vamos a pasar un poquito al tema profesional, si le parece bien. Ya nos platicó de dónde viene la inspiración, el primer acercamiento al derecho. Ahora cuéntenos, por favor, de su primer desempeño de actividades jurídicas. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? Digamos, mi primer empleo formal, pues fue más o menos como los 19 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En ese entonces, todavía Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entré como comisario de sala a una sala civil. Ahí entré a laborar, pues pasé por muchas áreas, pasé por la Secretaría de Acuerdos haciendo oficios, pasé asistiendo al secretario de Acuerdos, en las salas civiles pues se ve todo el tema de apelaciones.
Posteriormente, pues tenía yo contacto con el archivo, con las publicaciones de los expedientes y aprendí a hacer oficios y aprendí a hacer acuerdos sencillos. Posteriormente me pasaron al área de amparos. Tenía una jefa muy buena, muy estricta, pero muy buena. Y considero que pues siempre andaba pues con la premura de los términos del amparo, ¿no? Y pues en una sala civil hay 3 magistrados más el secretario de acuerdos, pues sí, siempre andaba muy presionada, pero en esa celeridad yo creo que pues tratamos de aprender a absorber lo más que se pueda. Ya posteriormente me pasaron al área de nuevos, de recibir las apelaciones nuevas. Ahí fue de recibir la apelación cuando llega de juzgado, con el comisario y ver si está bien integrada la apelación. Y ya posteriormente pasé a ponencia con una magistrada, fui su secretaria. Ahí estuve un buen tiempo, yo calculo como unos 3, 4 años más o menos. Yo ingresé al tribunal en el 2001, el 1 de febrero del 2001 fue mi ingreso. Entonces más o menos estuve un periodo ahí con la magistra como unos 4 años aproximadamente. Me titulé en ese inter y como todo pues te da la cosquillita de querer algo más porque pues había muchos compañeros que se les daba oportunidad de proyectar, estaban los proyectistas pero les daban la oportunidad de aprender o bien si ya estaban debidamente capacitados, los mandaban a hacer exámenes a otras áreas, a juzgados, a otras salas, y pues se les abría el campo laboral. Eso sí, yo jamás me encontré con una cuestión egoísta en términos de conocimiento, en términos de que si puedes acceder conforme a tus capacidades y tus conocimientos y las pruebas que se te presenten, pues puedes ir a otro lado a subir, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento pues veía que no se daba la oportunidad y decidí, ya titulada, salirme del tribunal. Salirme y probar suerte en una cuestión de despacho, de litigio. Te digo, ya con el título crees que todo el mundo está a tus pies, ¿no? Entonces, con tu título, tu cédula, pues voy a conquistar el mundo. Ese es el pensamiento que todos tenemos alguna vez, ¿no? Entonces, pues, traté de hacerlo, sí, un contacto, cuestiones familiares, quizás a lo mejor alguna cuestión laboral, pero únicamente de asesoría. Sin embargo, pues, yo creo que como todo, o sea, si no traes... A veces no lo puedes hacer tú solo, sino necesitas apoyo. Y pues la verdad no resultó. O sea, como que ya era la segunda experiencia que decían, esto no es para ti, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar la especialidad y eso me ayudó mucho. Me especialicé en ese momento, pues yo consideraba que la oportunidad era en materia civil. Y me especialicé en materia civil y es donde te comentaba que ahí pues aprendí más a fondo la teoría del acto jurídico, pues cuestiones más, pues como que más a conciencia. Pero una cuestión ya la maestría vas a un plano filosófico, ¿no? Un plano pedagógico, pero en la especialidad es una cuestión más práctica. Entonces, pues ya después me dediqué a estudiar. Pero pues faltaba dinero, ¿no? Pues al fin de cuentas no siempre tus papás te van a ayudar o te van a mantener, ¿no? Y más a la edad ya titulada y todo, pues necesitas abrirte en el campo laboral. Entonces, pues hubo una oportunidad, no quité el dedo renglón, quise tener la oportunidad otra vez en intentar en el tribunal. Y en ese entonces me acuerdo que ingresé a laborar a un juzgado mixto de paz. En ese entonces te estoy hablando más o menos como el 2006, 2007 más o menos. Un juzgado mixto de paz llevaban cuestiones de penales y civiles. Y ahí entré a laborar, me dieron la oportunidad, estuve relativamente poco tiempo. Estuve en el área de Secretaría de Acuerdos,
apoyando. La verdad es una cuestión totalmente diferente trabajar a una sala y trabajar a un juzgado. En un juzgado sabemos que es donde nace todo, llega el conflicto de primer orden y se crea el expediente. Ajá. Ya en una sala civil pues te llega todo digerido. Ajá. Entonces pues yo creo que sentí mucho ese cambio, esa actividad entre una sala y un juzgado. Entonces la verdad pues no me adapté. Uh-huh. No me adapté y pues salí, estuve yo creo que ni 6 meses. Uh-huh. Entonces pues dije pues ve, entonces intenté hice exámenes en la Administración Pública Federal. Era el tiempo en que todas esas vacantes que había en el gobierno federal hacían exámenes. Intenté hacer varios exámenes, jefaturas de departamento, o sea, te digo que tu título te abre todo, ¿no? Sin embargo, pues sí, intenté, no me quedé, pero pues hubo una oportunidad, me dijeron que si quería yo trabajar nuevamente en el tribunal, dije, pues sí se da la oportunidad, ¿no? Entonces, me dijeron, posteriormente recibí una llamada y me dijeron que si quería entrar a trabajar a una sala civil, a la 7ª sala civil, si quería, había una oportunidad de una plaza, que si quería yo trabajar, y dije, pues sí, porque la verdad pues necesitaba dinero, necesitaba recurso, en casa era necesario pues que ingresara recurso. Mi papá en ese tiempo se había jubilado de la administración pública y le habían tardado mucho en pagarle su pensión, entonces pues era necesario pues, el recurso. Entonces, pues se da lo que sea, ¿no? O sea, ya te quitas el orgullo de decir, quiero regresar para una plaza más grande, ¿no? No hay. Tienes que ir desde abajo. Y eso pues sí me quedó muy presente de que no, ni por tu título, ni por tu cédula, ni por nada, o sea, te van a dar algo mejor, sino hay que ir desde abajo. Entonces se me dio la oportunidad de acceder a una plaza de pasante. Y con toda la experiencia vivida y con todos los tropiezos, yo creo que ya en un plano más humilde, yo creo que ese periodo me orilló a poner más los pies sobre la tierra y a ser más humilde, no ser tan orgullosa. Y entonces pues decidí aprender. Yo quería ser proyectista de sala, me llamaba la atención. Yo decía, algún día voy a ser proyectista de sala. Y se me dio la oportunidad de ser pasante de derecho. Yo entré ya y lo más humilde que pude y dije, voy a aprender. Y si voy a ser algún día secretaria proyectista, pues lo seré, ¿no? Y si no, pues a lo mejor no es para mí. Entonces ya venía yo con los conocimientos frescos de la especialidad y entonces entré se me dio la oportunidad luego de hacer sentencias. La verdad, en ese tiempo que estuve en esa sala como pasante, yo creo que es una de las mejores experiencias que he vivido, tanto en ese entonces la magistrada que era titular como el equipo de trabajo. La verdad, a partir de ahí creo que tengo grandes amistades. Considero ahí 2 maestros y siempre a uno le digo que es mi prof, y el otro siempre le he reconocido que gracias a que él revisaba mis trabajos, revisaba mis sentencias, pues él también me ayudó con los titulares en ese momento a decir, ella sabe y ella puede. Entonces, la verdad yo en esa época aprendí mucho, aprendí a proyectar con esos grandes maestros y ese equipo, y es a la fecha que tengo esas 2 amistades y pues más bien tres amistades que la verdad valoro mucho y me enseñaron a trabajar. En esa misma sala se dio la oportunidad de acceder era un magistrado de esos antiguos, ¿no? Ya falleció el magistrado, pero lo nombraban como uno, junto con otros magistrados, decían que eran los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Entonces, de lo rudo que era, ¿no? Se le jubiló un proyectista y el otro pues decidió renunciar, entonces, pero tenía las plazas vacantes. Pasaron muchas personas tratando de hacer examen y pues no convencían al magistrado.
Me acuerdo que mandaron a uno de mis compañeros. Mi compañero estuvo más o menos como medio año con el magistrado haciendo proyectos para convencerlo. Al final sí lo convenció mucho, y pues quedaba todavía una plaza, ¿no? Entonces la titular en la ponencia que yo estaba me dijo, pues haz examen, no pierdes nada, ve y hazlo. Y me acuerdo que uno de los maestros que les comento que revisaba mi trabajo me dijo, oiga, venga, usted se va a quedar callada, va a escuchar al magistrado, no le rebata nada, usted escuche nada más. Me acuerdo que me dijo eso porque el magistrado mandó a preguntar que quién había hecho ese proyecto de sentencia. Me acuerdo que era una cancelación, una reposición de cheque. Es una acción que establece el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades, y la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces me dijo, vaya, usted escuche, no rebata, escuche al magistrado, si hay que corregir algo, corrija. Y así lo hice. Era un magistrado que imponía mucho el magistrado. Tenía fama de que pues las mujeres no, pero al fin de cuentas pues entré, me dijo, ¿usted hizo el proyecto? Y me dijo, sí, siéntese. Y ya agarró, yo dije, pues me va a preguntar, y me preguntó, y le dije, magistrado, pero cállese, que no le he dado el uso de la voz. Y recordé lo que me dijo ese maestro, ¿no? Entonces dije, que me tengo que quedar en silencio. Ya total, revisó y me dijo, llévese. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Ya cuando revisé, ¿qué pasó? Pues nada más me dijo que me lo trajera. Y ni siquiera, pues ya aprobó su proyecto. Dice, pues qué bueno. Dice, oiga, pero le fue bien. Pues sí, pero pues sí, no, si ustedes dicen que me fue bien, pues sí, no, ustedes conocen más que yo. Pues ya a partir de ahí, pues posteriormente a eso, pues me fui enrolando, ya no hacía proyectos pequeños, ya me empezaban a meter sentencias definitivas, interlocutorias, liquidaciones de intereses, pues ya como que empezaba a haber más esa confianza. Al final mi compañero, que es uno de mis grandes amigos y maestros, que lo aprecio mucho, me dijo, me voy a ir con el magistrado a trabajar. Le dice, pero yo no quiero irme de aquí, yo quiero quedarme. Le digo, no, licenciado, qué buena onda, me da mucho gusto por usted, adelante. Te digo que ya estaba yo en ese plan más ubicada, más humilde, entonces pues qué bueno, me da mucho gusto. Y ya posteriormente me manda llamar a la titular y me dijo, ¿vas a ir a hacer examen con el magistrado? Le dije, ¿yo? Me dijo, sí, porque está haciendo examen y quiero que vayas y hagas examen. Hazlo, pero es que yo no me siento capacitada. No, tú puedes hacerlo, ve y haces el examen. Y pues fui a hacer el examen, hice la sentencia, me la revisaron, y ya posteriormente pues no vi que pasara nada, creo que pasó una semana más o menos. Mi compañero ya se tenía que presentar precisamente el 1 de febrero del 2008. No siempre el primero ha sido la constante de febrero. Y ya, fue en enero. Y posteriormente a ello, pues mi compañero se iba y me manda a llamar el magistrado. Dice que vaya con su secretaria. Me dice, licenciada Claudia, sí, que vaya con el magistrado. Le dije, bueno, ya le dije a la titular, oiga, maestra, me está mandando a llamar el magistrado, ve a ver. Y fui, me dijo, ¿usted es Claudia? Sí. Y me dijo, ¿usted dónde estudió? Y ya le dije, es especialista, sí. ¿Quiere ser proyectista? Y me quedé, ¿quiere ser proyectista? Le dije, sí. Está bien, le voy a dar una oportunidad. Y a partir de ahí fui proyectista de sala. Entonces
fue un aprendizaje muy, pues difícil, de mucho sacrificio, pero yo creo que esa época me formó, porque ahí aprendí a hacer una queja, ahí aprendí a hacer una responsabilidad, ahí aprendí a hacer una excusa, ahí el magistrado fue conociendo mi trabajo y ya después me pasaba cuestiones complicadas. Resolví tomos de expedientes, cuestiones difíciles que generalmente, pues uno que vive en esas circunstancias, generalmente esos temas o esos asuntos complicados no son para mujeres, son para hombres. Y yo sí noté mucho la diferencia, pero al final de cuentas creo que el magistrado confió en mí y me gané su confianza y al final me trataba como doña Claudia. Entonces, pues eso era lo que... Pero era entrar y defender el proyecto y debatirlo y a veces era, pero ¿por qué? No es así, y estudie, no sabe. Y defendí mis proyectos y al final yo creo que me gané el respeto del magistrado. El magistrado ya falleció, ya no está, pero yo, a pesar de lo fuerte, de lo duro que fue, yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad porque aprendí y me formé. Posteriormente el magistrado se jubiló, hubo muchos cambios de magistrado, entonces siempre la zozobra de que te van a quitar porque llega un titular, porque a fin de cuentas somos plazas de confianza. Entonces, pues eso es lo que te comentaba, eso también orillaba que teníamos que estar en capacitación constante porque hay que estar actualizados, no podemos, o sea, yo siempre he dicho que un proyectista es la imagen del titular, es lo que sostiene una sala y un juzgado. Entonces, porque la sentencia, como yo le digo a mi personal, la sentencia es todo el trabajo desde que inicia, desde que entra por oficialidad para que se lo expediente. Todo el camino que recorres, la sentencia es nuestra obra de arte. Entonces, pues ya después de ahí, pues si se da, si me quedo, ¿no? Pues afortunadamente las titulares que llegaron posteriormente, pues no me quitaron, me mantuvieron. Sin embargo, una oportunidad con la persona que me había dado la oportunidad de ser pasante. Se fue una de sus proyectistas, eran puros hombres proyectistas y siempre una mujer, ¿no? Entonces me dice, oye, yo quiero que, pues ya te formaste como proyectista, yo creo que ahora seas mi proyectista. ¿Quieres venirte conmigo? Y yo dije, pues, ¿qué hago? Pues acá no está seguro, no sabemos cuándo se define el titular. Y le dije sí, y me fui con ella. Eso fue en el 2012. Entonces, me cambié de la 7ª a la 8ª sala civil. Entonces regresé con mis compañeros, regresé y pues puros hombres y una mujer. Entonces, pues siempre fue un equipo muy bonito que nos apoyamos, nos seguimos apoyando de hecho. Y la verdad creo que avanzamos y creo que el objetivo siempre de la titular fue la excelencia y siempre prepararnos y creo que y capacitarnos y sobre todo que la titular siempre nos dio la oportunidad de prepararnos y de crecer. Nunca nos limitó, siempre nos impulsó y siempre cuando había examen nos decían vayan porque ustedes pueden, vayan. Pues a veces a regañadientes, a veces no tengo ganas, estoy bien aquí en mi área de confort, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto? Pero intentamos hacer muchos exámenes, la verdad sí intentamos hacer muchos exámenes. Pues lógicamente la materia civil es mucha competencia porque es una de las áreas más grandes. Y siempre me quedó presente que decía la magistrada, a ver, ustedes son abogados, y no importa en la materia en que se desarrollen, si no es la materia civil van a poder hacerla en familiar, o en ese entonces pues penal, ¿no? Entonces por eso estudien, capacítense, váyanse a cursos, háganlo. Y siempre que había una oportunidad, hice también se me olvidó comentarte, hice estudios de especialidad en función secretarios en el Poder Judicial de la Federación. En esa época que yo estudié fueron estudios de especialización, entonces afortunadamente tuve un buen promedio y estudié pues la cuestión de amparo
y eso también me abrió muchas puertas, muchos conocimientos, o sea, ir más allá de lo que es, ¿no? La argumentación, o sea, la argumentación que es fundamental y todo este desarrollo de los derechos humanos, ¿no? De la perspectiva de género y toda la cuestión del lenguaje ciudadano. Entonces, pues ya se dieron la oportunidad y así fuimos creciendo, tocando piano, haciendo exámenes, ya sabemos, bueno, ya estudiamos aquí, ¿qué me falló en pues estudiarla, ¿no? Después, así estuvimos sin mayor tema. En estos periodos, la verdad, pues yo creo que el trabajo y la constancia, pues tuve la oportunidad de ser magistrada por Ministerio de Ley en muchos periodos. En muchas ocasiones, desde la 7ª Sala Civil hasta la 8ª Sala Civil. La verdad sí me tocó suplir por cuestiones de cursos o cuestiones por licencias. De la titular me tocaron varios periodos ser magistrada por Ministerio de Ley e integrar en su momento el pleno. La verdad sí me tocaron unas cuestiones, incluso cuestiones de elección de consejo, me tocó apoyar, vivir esa etapa de pleno, ¿no? Que es muy bonita. La verdad es muy bonita. Pues sí, no puedes portar la toga del titular, pero ya el hecho que te sientes ahí y veas a todo el pleno, la verdad es una cuestión que me agrada, me gustó mucho. Y posteriormente pues vino todo este desarrollo de la justicia laboral que nadie esperaba que se viniera a desarrollar de esta manera, ¿no? Jamás pensamos que el Poder Judicial iba a absorber la justicia laboral. Recordemos que toda esta cuestión de la nueva justicia laboral pues vino precisamente del TEMEC, del famoso anexo 23, en donde pues toda esta cuestión de negociaciones pues llevó a que Estados Unidos se fijara mucho en el tema laboral. Cómo estaban las condiciones de los trabajadores y la cuestión de la justicia en sí laboral y toda esta lucha histórica y toda esta cuestión que se ha venido desarrollando en las juntas. Entonces yo creo que eso permeó de tal manera que pues se pusiera el foco, ¿no? El foco central en la justicia laboral. Entonces pues empezamos en los pasillos del tribunal a escuchar que pues venía una justicia laboral y que el tribunal iba a absorber iba a formar parte la justicia laboral del Poder Judicial. Entonces pues hubo una preparación y pues lógicamente me queda claro que ser proyectista de sala te abre mucha cuestión para poder acceder a juzgador. Entonces puesto que porque revisas cuestiones, yo siempre he dicho, estamos entre un juzgado y entre el amparo, ¿no? Entonces pues los criterios, la especialización que viene, entonces pues nos empezamos a capacitar en la justicia laboral. Ese fue uno de los objetivos, porque no sabíamos en qué momento iba a haber el cambio, ¿no? Entonces empezamos a capacitarnos y de tal manera luego vino todo el proceso de que se conformaran los tribunales y pues la elección del personal, desde el juez, la jueza, los secretarios, los actuarios, los pasantes, que todos esos cargos fueron por un proceso de elección. No fue por una designación directa, sino que fue un proceso de elección que llevó desde exámenes de conocimientos, exámenes psicométricos, psicológicos, orales. Entonces, y conforme a las pautas que estableció la propia reforma constitucional del 2019. Entonces, pues eso nos llevó a capacitarnos, estudiar, sin dejar de lado la materia que nos veníamos desarrollando en nuestra propia área de trabajo, ¿no? Y de tal manera, pues que se abrieron las convocatorias y pues no perdíamos de nada intentarlo. Y lo intentamos y pues fuimos pasando las etapas correspondientes. Pasamos el primer filtro, que era la etapa escrita, que pues es mucha gente, y sobre todo que esa convocatoria no solamente se cerró, se limitó a personal del Poder Judicial, sino que se abrió. Se abrió al público en general, entonces sabíamos que venía gente de junta,
junta local, junta federal, los propios abogados, los propios litigantes, ¿no? O el propio, como ahorita, ¿no? Que estamos viendo que el propio estudiante de derecho que quiere hacerlo, el propio abogado de despacho que quiere saltar, ¿no? O conocer más la función jurisdiccional. Entonces lo hicimos y pues hicimos el examen, pasamos esa etapa que digamos que era un primer filtro y posteriormente fuimos pasando las siguientes etapas, la escrita, los psicométricos, los psicológicos, los orales, y pues para llegar a formar parte de esos 25 jueces que íbamos a formar los juzgados laborales, ¿no? Tanto en materia colectiva como en materia individual. De ahí pues fue una evaluación, entiendo que fue una evaluación conforme a todos los exámenes, la capacitación que se dio y conforme a las reglas que estableció precisamente la reforma, y al fin de cuentas pues resulté pues parte de estos 10 jueces laborales, ¿no? Que iban a dar inicio a la tercera y última etapa de implementación de la justicia laboral. Entonces tomé protesta el 30 de septiembre del 2022. A partir del 1 de octubre del 2022 empecé en funciones como jueza laboral y a partir del 3 de octubre de ese año empezamos formalmente actividades. Y desde ahí a la fecha, pues he fungido como jueza en materia individual, en materia laboral. Entonces, la verdad, jueza de asuntos individuales de la Ciudad de México, laborales en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, pues ha sido una cuestión desde la cuestión de la reforma, lo que significaba que era un cambio, una transición de esa justicia que veníamos arrastrando y que tenía muy conflicto porque no había un avance significativo, unas resoluciones. Y asumir este compromiso de formar con estos nuevos pilares de la justicia laboral, como es una cuestión en materia de libertades y la protección de derechos sindicales y la cuestión de la conciliación y la cuestión de los tribunales laborales. Entonces, la verdad, fue un hecho histórico. Yo considero que formamos los 10 jueces laborales que estamos actualmente en funciones, creo que formamos parte de ese proceso histórico y de ese compromiso que asumimos de hacer efectivo y hacer realmente un cambio y pasar de esa transición que venían en las juntas a hacer propiamente a que todos los asuntos o todos los conflictos laborales pasaran a manos no solamente una cuestión de una autoridad administrativa, sino de un juez, de una jueza, que no es lo mismo. Yo creo que el hecho de que un asunto laboral esté en manos de una jueza, de un juez, creo que sí dice mucho. Creo que sí refleja una cuestión diferente, una percepción diferente de cómo se va a resolver el conflicto y sobre todo por la cuestión de oralidad, ¿no? Porque si bien es cierto, hasta cierto punto el procedimiento tiene una cuestión escrita, una cuestión mixta, pero viene la cuestión oral y es ahí lo interesante, ¿no? Que todavía no todos están capacitados o no todavía están con el chip de la oralidad, ¿no? Y es para lo que va la justicia en México, va tendiente a explotar ese principio de oralidad, ¿no? Sin alejarnos precisamente del origen, ¿no? Del origen de nuestro derecho, ¿no? Pero vamos transitando esa etapa. Se ha ido poco a poco y creo que introducir a la materia laboral, desde mi perspectiva, ha sido bueno, ha sido favorable. Lógicamente, pues son muchos conflictos laborales. Sin embargo, si tú asumiste ese compromiso, y como yo te decía, el hecho de ser juez conlleva una vocación de servicio y una vocación de acercarse al ciudadano, de agotar esas causas y asumir realmente ese compromiso y esa responsabilidad de decir,
No importa lo que tengan, no importa la carga, pero yo tengo que hacer que se cumpla esos principios, o sea, ese objetivo, hacer eficiente y eficaz la justicia laboral. Y eso es lo que yo asumí, ese compromiso y ese cambio, porque yo me considero, creo que me formé en el Poder Judicial, en el tribunal desde muy abajo, desde saber costurar un expediente, saber foliarlo, saber hacer un oficio, un acuerdo, integrar un expediente, y eso es lo que yo transmito en el tribunal que está asignado a mi cargo. Al personal que labora junto conmigo, sí soy una persona muy estricta, porque así me formaron, que yo vengo de gente que me formó y que fue estricta, fue disciplinada conmigo, y en ese sentido yo lo que le trato de transmitir a mi personal, el que ha construido lo que tenemos hoy en día, ¿no? El tribunal donde yo me encuentro asignada, yo creo que sin ellos yo no podría haber avanzado lo que ellos, porque ellos también han formado parte de esa construcción. A pesar de que les digo, a pesar de que sí puedo hacer una llamada de atención, lo que sea, pero yo creo que ellos son parte fundamental, y tuve la fortuna de tener la experiencia, por un lado, de parte del personal, y también jóvenes que se han ido formando y que los veo ahorita, y como yo les digo, no es una cuestión que los quiera tener aquí, pero quiero que aprendan, quiero que salten, quiero que resalten y quiero que crezcan, y creo que tengan la conciencia de que somos servidores públicos, funcionarios, y que lo que tenemos no es un papel, tenemos personas, tenemos una vida, tenemos una necesidad. Hay que ponernos en los zapatos de esas personas para poder decir, yo tengo que avanzar, tengo que hacerlo, y siempre les he dicho, aquí no es vale decir, me senté y que el mundo ruede. No, señores, aquí es hacer, trabajar y trabajar, porque pues a mí así me formaron. Entonces, pues esa fue, digamos, mi trayectoria laboral para llegar precisamente al lugar en que me encuentro actualmente. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por toda esa historia de su trayectoria dentro del Poder Judicial. Es impresionante de verdad el conocer a una persona que lleva tantos años y que ha transicionado de una manera exitosa, porque dentro del gremio así es como se mide el éxito en cierta medida dentro de la función pública, el ingresar desde abajo, el trabajar duro y el llegar a un buen puesto de una manera proporcional y que retribuya a todo ese esfuerzo que desarrollaste durante años. Creo que es para muchos el punto a alcanzar, y es admirable y es muy grato para nosotros tener a una persona con todo ese recorrido, con toda esa trayectoria y ese aprendizaje, que está hoy aquí con nosotros compartiéndonos esas vivencias, y que está con nosotros también compartiendo conocimientos de manera frecuente. Entonces queremos darle un agradecimiento a nombre del proyecto, a nombre de todas las personas, y hacerle una invitación para participar en nuestra dinámica de Buffet Legal, que es básicamente un aprendizaje para todas y todos. Muchas gracias. Este es el menú de Buffet Legal, que básicamente es una carta que nuestros invitados e invitadas han realizado para nosotros, en donde dentro de este menú plasman precisamente cuál ha sido el aprendizaje o el nombre que le darían a nuestra sesión del día de hoy y la fecha en la que estamos celebrándolo. Tenemos aquí a personas muy especiales que han venido al proyecto a compartir con nosotros, y por supuesto que usted también queremos que nos haga el honor de plasmarnos aquí unas palabras para el proyecto y la fecha en la cual estamos celebrando esta sesión. Entonces se lo comparto para que nos ayude a escribir, por favor, y enseguida regresamos con usted. Bien, ya estamos de vuelta y tenemos las palabras de la maestra. Las voy a compartir para todas y todos ustedes. Las vivencias son historias. La constancia en lo que haces, y si lo haces con amor, compromiso, asegura la trascendencia en la historia. Gracias por compartir la sal y pan y la vida conmigo. Fue un honor formar parte de su historia de vida. Maestra, muchísimas gracias. Este menú es un recuerdo muy especial de todas las personas que han venido a compartir con nosotros, y sus palabras de verdad que nos las llevamos para enmarcarlas. Yo creo que ya es el último que cabe en esta primera hoja del menú,
Esperamos llenar muchísimas más como esta y por supuesto tenerlas enmarcadas de recuerdo. Y ahora también queremos nosotros darle un recuerdo. Pero no es un recuerdo cualquiera, es la primera vez que nos pasa algo así en el proyecto. Y es que coincide que el mes pasado justamente usted celebró su cumpleaños. Y no habíamos tenido la oportunidad de poderle dar un regalo por el cumpleaños. Entonces, esta ocasión tenemos un 2x1. Es un recuerdo de tanto Buffet Legal como un pequeño detalle por su cumpleaños, que le hacemos entrega con mucho cariño. Muchas gracias, Roy. Es un gran detalle, la verdad, muchas gracias. Y en verdad esas palabras es... hay una frase que me gusta de un escritor que dice precisamente: la constancia en los días terrenales nos asegura la existencia eterna. Entonces, la verdad, esta experiencia ha sido muy bonita porque te refleja el lado humano de las cosas. Somos colegas, entonces a veces tenemos que jugar con un lado frío, un lado muy, muy de razón, de mente, de objetividad. Pero eso no deja de lado que tengamos ese lado humano. Entonces, muchas gracias por dejarme formar parte de su historia, de este buffet. Ha sido una experiencia, no había tenido la oportunidad de hacerlo en otras ocasiones y la verdad me voy muy satisfecha y muy agradecida con el presente. Maestra, muchas gracias. Por favor, ábralo en cámara para que quede grabado si le gustó o no le gustó. Ay, no, sí, claro, miren, para que vean que me llevo un gran recuerdo. No, hombre, miren qué regalazo. Chocolate. Es correcto. Muchas gracias. A mí me encanta el chocolate. Ay, no, semillas de cacao. Chocolate artesanal, mi preferido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y yo creo que el día de mañana esa va a ser mi bebida que me voy a preparar. Ojalá que sí, maestra. Me acompañe en el día. Claro que sí, maestra, con todo gusto se los entregamos. Son unos pequeños presentes que hemos traído tanto de Costa Rica como de Colombia. Ay, cuando usted nos mencionó que le gustaba el tema de Oaxaca, el chocolate y demás, inmediatamente pensamos en esto para usted. Entonces es un gusto haber podido compartir y por supuesto muchas felicidades por su cumpleaños, que tiene unas semanas que acaba de pasar, y pues es el logo del proyecto. Ojalá que le haya gustado muchísimo su presente. Sí, pues me encanta, me fascina sobre todo degustar pues ahora sí que el chocolate de otras tierras, ¿no? Es porque al fin de cuentas todo es cultura. Claro. Ajá. Y la cultura no solamente viene por leer un libro, por visitar un lugar, sino también por los sabores. Entonces, probar este tipo de alimentos pues también nos enriquece de una cultura y del conocimiento del mundo. Y sobre todo, pues te felicito por tu proyecto y la verdad te deseo que no solamente que te llenes de más invitados y que este proyecto trascienda a otras fronteras y otros lugares. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Para finalizar, yo le voy a dedicar unas palabras para que se las pueda llevar también como recuerdo junto con su presente. Justamente hacemos este ejercicio al final de la sesión porque es un resumen de lo que significa para mí la sesión, de lo que aprendí, porque de eso se trata Buffet Legal, de escucharlos a ustedes, de aprender de ustedes. Y sí que aprendimos bastante en esta sesión, entonces le voy a escribir rápidamente una dedicatoria y en breve regresamos con ustedes. Muy bien, esta nota, estas palabras las titulé Perseverancia y Talento, la fórmula del éxito. Y lo que aprendí de usted, lo que más me llama la atención precisamente es lo que estoy plasmando en esta nota. Una trayectoria de mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, le han dado un lugar en la historia de la justicia mexicana. Felicidades, maestra. Es verdad, un gusto haber compartido con usted. Es un placer el podernos rodear de personas con esta capacidad, con esta vocación y con este ánimo de compartir con las personas. Como usted lo mencionó, la vocación es muy importante y se nota, eso no se puede fingir en las personas. Entonces, muchas felicidades de corazón, maestra. Esperamos que siga cosechando triunfos dentro de su carrera, cosechando experiencias y por supuesto compartiendo con todos nosotros.
Muchas gracias, Roy. Gracias por esas hermosas palabras que la verdad uno a veces habla o dice y la verdad el hecho de que eso te haya dejado esta charla, pues la verdad a mí me llena de gran satisfacción y como siempre el objetivo de esto pues es dejar algo, aportar algo, ¿no? Es sumar y no restar. Entonces te agradezco mucho. Gracias a usted, maestra. Por la oportunidad de estar en este buffet legal. Un placer y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final del episodio y nos vemos pronto en otra sesión de Buffet Legal. Hasta luego. Listo.